Listo, esto de acá es, bueno, la primera clase que, Claro. prácticamente clase, Sí. que daría los chicos de pregrado. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrés, soy bachiller de Ingeniería Forestal y actualmente estoy haciendo lo que es el tema de investigación en el Parque Nacional de Cutervo con el uso de cámaras trampa. Entonces, primero tenemos que ver lo que es la importancia. Sí puedo utilizar los pulmones, ¿no? Sí. A ver, esa es una pista. Sí, normal. Entonces, en cuanto a la importancia de por qué utilizar las cámaras trampa, como bien se menciona en varios artículos artículos científicos, es por el hecho de que evitas el contacto directo con las especies de fauna silvestre. Cuando uno tiene que hacer un estudio de investigación en cuanto a fauna silvestre, tienes que intentar evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes contacto con las especies, lo que estás haciendo es perturbando su hábitat, estás perturbando también lo que es su mismo comportamiento de las especies. Entonces, para evitar ese tipo de cosas que pueden ser traumantes para la especie, se requiere sí o sí lo que son el uso de las cámaras trampa, que es un método de información no invasiva, ¿no? Entonces, las cámaras trampa nos van a permitir a nosotros tener información fidedigna de una zona. Con una cámara trampa, como está aquí, una de estas cámaras trampa, lo que nosotros hacemos normalmente es tomar toda la información, toda la data, que nos va a permitir a nosotros tener tener toda la información correspondiente para poder detallar el comportamiento, uno que es el comportamiento de las especies, es un punto. Otro punto también nos va a permitir también demostrar la existencia. Y dependiendo del tiempo que se coloque las cámaras trampa, también podemos hacer lo que son los índices de biodiversidad. Índices de biodiversidad, ¿no? Que ustedes ya conocen, que viene a ser el índice de Shannon, de Simpson, dependiendo de lo que queramos obtener, la información que queramos obtener. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es el uso de este instrumento, de esta herramienta, con esa finalidad. Actualmente lo que estoy haciendo es esto, lo que es demostrar la existencia de una especie. Ese viene a ser el primer punto, el primer paso para poder hacer investigaciones mayores, para poder afianzar un poco la información, para poder demostrar de que una de que existe y otra de que eso abre un poquito las brechas para poder hacer investigaciones más profundas en cuanto a comportamiento, en cuanto a análisis genético y demás cosas, ¿no? Entonces, las cámaras trampa nos van a permitir tener toda esta información fidedigna con la finalidad de poder realizar lo que son los artículos científicos. Y esto de acá siempre se va a dar a través de lo que es una expedición. Y ya que están súper interesados en lo que es tener una expedición en la zona, sería extraordinario de que ustedes mismos, bueno, el día de hoy puedan ver cómo es el uso, el funcionamiento de las cámaras trampa, cómo se instala una cámara trampa, pero a la par también ustedes puedan tener ya un poquito detallado lo que es qué información vamos a obtener de este punto, ¿no? Entonces, la expedición nos va a permitir llegar al lugar, estar in situ, ¿ya? Y esta información in situ que vamos a obtener nos va a permitir ver lo que es tanto un análisis de orografía, tanto un análisis ¿cómo se llama? De rastros, huellas y rastros. Y sobre todo también comunicación con los que viven dentro de ese lugar o son las aledañas, ¿no?
La comunicación es sumamente importante porque de aquí se recauda la primera información que vamos a obtener. Entonces, cuando uno llega a la zona y quiere hacer un estudio de biodiversidad, un estudio de monitoreo, un estudio de comportamiento o un estudio ya a nivel macro de fauna, uno llega y conversa con la población, conversa con las autoridades, va viendo cómo es, si existe o no existe tal o cual especie de interés. Entonces, en este caso, la principal especie de interés que tengo es el tigrillo. Este tigrillo, lo importante del tigrillo es de que si existe en un lugar, está demostrado de que esa zona es una zona de mayor interés en estudios de grandes felinos. Entonces, ahí vamos a poder nosotros demostrar de que en el Parque Nacional de Cutervo, ¿cierto? En el Parque Nacional de Cutervo existe esta especie y por lo tanto es de interés científico poder desarrollar otro tipo de actividad y ya no solamente con uso de cámaras trampas, sino puede ser un análisis genético, puede ser una determinación de población de la especie con la finalidad de que se pueda controlar y se pueda ver también la zona, su misma zona, ¿no? La zona de distribución de la especie. Entonces, esta especie nos va a determinar cómo está también el comportamiento de las otras especies, porque es una especie principal. Nos va a permitir ver y analizar también cómo está su propio hábitat, cómo se está desarrollando. Y si encontramos solamente adultos, esta es la parte más preocupante, porque eso de ahí demostraría de que si existe caza de esta especie en ese lugar, desaparece. Pero si encontramos algún tipo de evidencia de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Si encontramos algún tipo de evidencia de crías o de época de celo, entonces podríamos tener bien claro de que esta especie, su población comenzaría a incrementar. Pero eso de ahí, para todo esto, lo primerito tenemos que hacer un análisis de demostrar su existencia. Entonces, como les decía, lo importante de las cámaras trampa es el hecho de que nos permite tener la información, pero sin estar en el lugar, sin perturbar la zona, sin perturbar el hábitat. Los hábitats son muy delicados, demasiado delicados. Si uno simple y llanamente ingresa a un lugar donde sabemos, por ejemplo, de que existe una especie de interés, y sobre todo una especie de interés con hábitos tan escurridizos como son los felinos, solamente con el simple hecho de nuestro olor ya estamos perturbando el hábitat. Entonces, ¿por qué? Porque la especie llega, comienza a olfatear y se da cuenta que hay un olor que no lo reconoce o que le puede significar peligro, deja de estar en esa zona. Entonces, su área de distribución, digamos que en todo el parque, póngase el caso que su área de distribución sea esta. ¿Qué pasa? Póngase el caso que toda su área de distribución sea esta, que hemos encontrado con la información de las cámaras trampa. Y al momento de que uno quiere ingresar o hacer ingreso a esta zona, lo que está haciendo es de que en los diferentes puntos donde uno va comenzando a caminar o comenzando a llegar, toda esta zona va a intentar de evitarlo la especie. ¿Para qué? Para que no tenga contacto directo con los humanos. Porque para la mayoría de especies de fauna silvestre, por no decir para todas las especies de fauna, el contacto con humanos es sinónimo de peligro, por temas de caza, por temas de hasta la misma crueldad de algunas personas. Entonces intentan evitarlo. Por eso es que existe, muchos de los métodos de colocación de las cámaras, dependiendo de lo que queramos obtener de información, existen diferentes formas de colocarlo. Una de ellas, la que no estoy muy de acuerdo,
es colocar las cámaras junto con cebos. Entonces, cuando tú colocas la cámara junto con un cebo, sí o sí vas a obtener información. Sí o sí, ¿por qué? Porque estás llamando a la especie, estás llamando su atención. Pero estás haciendo de que asocie el olor de la comida con el olor del humano que está aquí. Entonces tú, al momento de manipularlo, solamente ya estás dejando tu rastro, estás dejando tu olor. Y si la especie asocia ambos olores, cuando encuentre un humano, cuando esté cerca de una población, va a pensar que ahí sí o sí le van a dar de comida, lo cual no es de esa manera. Entonces, por eso, es que no estoy muy de acuerdo con ese tipo de toma de datos, pero sí es, obviamente, es muy factible en cuanto a la información que te lanzan, porque sí o sí vas a obtener buenas capturas de imágenes, pero, como les decía, su comportamiento va a cambiar. Puede ser que ya comience ya hasta perder un poco el temor a los humanos y comience a acercarse más a las zonas. Entonces, para evitar eso, para evitar ese punto, lo que se intenta de hacer es manipular al mínimo una cámara trampa, que sabes que vas a dejar una zona de restricción, intentar de manipular lo mínimo con la finalidad de que tu olor no sea asociado. Entonces la especie ya no va a evitar este tipo de lugares, sino que va a seguir transitando de la forma natural, lo más amplio posible. Y eso es lo que se intenta de hacer. Por eso el uso de cámaras trampas se le conoce como un uso no invasivo. Creo que por acá lo he puesto. Son herramientas de uso no invasivo. Toma de datos de uso no invasivo. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar el comportamiento, no vamos a tener un contacto directo. Porque también otra forma también de obtener información de fauna silvestre es a través del anillamiento de las especies. Por ejemplo, ya sea en ave, ya sea en mamíferos, sea también en reptiles, a veces también se les coloca también un chip, pero eso es tener un contacto directo. Y sí o sí vas a terminar perjudicando a la especie, vas a terminar cambiando su comportamiento. Para evitar eso, lo que se requiere son este tipo de herramientas. Y una vez que se obtenga toda esa información y se demuestre de que, por ejemplo, en esta zona es su distribución normal de la especie, entonces esta zona ya pasa a ser una zona de interés científico, con la finalidad de que cualquier persona, cualquier investigador dentro de nuestro ámbito esté interesado en esta especie, pueda ir y tomar la información que corresponde a su propio estudio. Por eso le decía que el primer paso es demostrar la existencia. Una vez de que demostramos que existe tal o cual especie, va a ser de sumo interés para que los demás investigadores puedan desarrollar otro tipo de análisis, otro tipo de pruebas y demás. Ahora, ¿cómo utilizar las cámaras trampa? Como les decía, lo primero es intentar evitar el uso continuo con las cámaras, para lo cual lo que algunas personas hacen es manipularlo con guantes, otra persona lo que hacen es una vez de que dejan de manipularlo, lo dejan una semana o media semana en un lugar aislado, con la finalidad de poder evitar ese contacto directo con las cámaras. Otra forma también puede ser con algún tipo de desinfectante o con olores naturales. O cuando llegas a la zona, lo que hacen algunos es coger la tierra, donde está, por ejemplo, la especie de un árbol que tú vas a instalar la cámara, coge la tierra y comienza a rastrearlo todito a la cámara con la finalidad de que puedas evitar ese olor. Entonces, obviamente no vamos a utilizar ni perfume ni nada por el estilo. Y cuando llegamos, solamente sacamos la información, que es el chip, o en todo caso, con uso también de su cable, que también viene por acá el cablecito. ¿Dónde está el cablecito? Aquí está. Con uso del cable, lo que podemos hacer es bajarte la información y mantener el mínimo contacto con la cámara. Las cámaras normalmente se lo dejan en el lugar, en la zona, por un promedio de 3, 4, 5 meses, dependiendo de la carga de la batería, dependiendo también de la capacidad de la memoria y también dependiendo también del estudio que queramos hacer.
Si queremos solamente hacer un estudio nada más por temporadas, por épocas distintas, por ejemplo, si queremos ver cuál es el comportamiento de una especie X en tiempos de celo, entonces lo podríamos instalar solamente por esta temporada. O queremos ver en tiempos de cría, podemos también verlo. Pero eso va a depender mucho de la especie en la cual nosotros estemos enfocándonos en la investigación. Entonces, para eso es sumamente importante de que ustedes, primerito, revisen la información bibliográfica. No sé, quieren hacer un descubrimiento, por ejemplo, de si existe una especie X en un área natural protegida. Entonces, ustedes tienen que, como les decía, conversar con la población, ir al lugar, conversar con ellos, preguntarles, indagar, comenzar a ver hasta en cierto sentido cómo es su comportamiento de la población frente a tal especie. Mayormente cuando hablamos de felinos, estamos hablando de un comportamiento de la población un poquito, ¿cómo se diría? Un rechazo. Claro, un rechazo, miedo, pánico, o hay quienes hasta inclusive también divinizan también algunas especies, como algunas que practican el paganismo. Pero ahí tú puedes tomar la información precisa. La población sabe que existe tal o cual especie, pero no hay evidencia, falta la evidencia. Entonces la evidencia puede ser a través de huellas, a través de rastros, a través de ver un poco dentro de los senderos si existe algún tipo de defecación, algún tipo de alimentación que indique de que existe o no ese tipo de especie, ¿no? Una vez que tú tienes todo eso, lo que tú tienes es, por ejemplo, seguir una brecha, ¿ya? Un camino. Porque normalmente todas las especies siempre aprovechan los caminos. Y esto lo aprovechan con dos finalidades. Una, de que aquí, en los claros de los bosques, en esta parte denominada los claros, les es más fácil de cazar. Les es más fácil también de desplazarse de un lugar a otro. Entonces, si tú encuentras un claro, un camino, ya ves, puede ser un río, puede ser una caída de un árbol, puede ser un tronco. Son pequeños claros que las especies aprovechan eso para poder desplazarse. Entonces, son en esos lugares, en los puntos exactos y precisos, donde tú puedes comenzar a instalar ya tus cámaras. La cámara, la instalación de la cámara, pese a que uno diga, no, ya tenemos la cámara, voy y me instalo de frente. Es sencilla la instalación, pero tiene que tener algunas consideraciones. Las consideraciones son muy importantes. Entonces, una de las consideraciones es de que el ángulo de la cámara abarque gran parte de la información. Si tú, por ejemplo, pones la cámara en esta parte, ¿ya? Lo que vas a abarcar solamente es esta de acá, por su ángulo de visión de la cámara. ¿Ok? Entonces va a ser muy complicado el tema de tiempo, porque cada cámara tiene sensores. Estos tres puntos de aquí son sensores de movimiento que activan la misma cámara. Entonces, si tú lo que haces es colocarlo, aquí es el camino, lo colocas en este punto, va a tener poca visibilidad como para poder activarse. En cambio, si tú lo colocas en este punto, que apunte desde allá hasta acá, o sea, me refiero que tenga un ángulo de visión un poco mayor, entonces lo que tú estás haciendo es permitiendo de que la cámara vaya a capturar desde que viene la especie hasta que se va. Claro. Igual, por ejemplo, si vamos a este punto, ¿no? Colocamos la cámara de esta manera. Tú estás viendo desde que viene la especie hasta que se va. Si tú lo colocas en este punto, de esta manera el ángulo de visión, solamente capturas este espacio. La especie viene por aquí, comienza a venir, observa algo que le asusta y se va corriendo. O puede ser que lo olfatee y no le guste ese olor o no lo reconozca y sale corriendo, entonces ya no tiene la información. Por eso es importante de que el ángulo de visión de la cámara permita tener captar un poquito más de información en cuanto a los claros del bosque. Entonces, es una recomendación, el ángulo. Entonces, aquí tenemos lo que es el ángulo de la cámara.
como una recomendación. La segunda recomendación es de que si la cámara la estamos instalando ya de esta manera, con la finalidad de que tenga más información, y acá aparece una rama o aparece una parte de vegetación, tengan por seguro, y también me ha pasado, tengan por seguro de que ni bien se mueve la rama, ni bien se mueven las hojas, va a activar la cámara. Entonces, para evitar tener fotografías o videos innecesarios, ¿ya? Cortar toda la vegetación alrededor, con la finalidad de que no exista, bueno, siempre va a haber, pero que no exista mucha vegetación que complique, ¿no? la toma de datos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿tú eres? Andrés. Tú eres el visitante. Sí. Mucho gusto, Diego Freitas, soy el profesor de estos seres. Ah, ya. Mucho más adelante. Sí, Pues sé estaba que explicando no, sé que no parezco alumno. Ah, ya. No parezco profe, parezco alumno. De hecho, dice un alumno más que un estudiante. Soy el profesor Freitas, bienvenido. Es encargado del área de fauna. ¿Yo? ¿Cómo? ¿O de qué área está usted acá? Estás en el área de fauna, estás en mi oficina. Acá. Entonces, es un placer, de verdad, estar aquí. Gracias por darte el tiempo de trabajar con ellos. Sí, justo estaba explicando acerca del uso de las cámaras trampa, que es lo que estoy haciendo actualmente. Me habían pedido aquí los chicos para poder explicar y presentar un poco de qué es lo que está haciendo, cuál es la información que se tiene. Y bueno, si usted también gusta, también sería un honor. Podemos conversar después, de hecho estoy en mi oficina un ratito, pero nosotros también trabajamos con cámara trampa en el Angulo. Ah, Ya, bacán. bastantes años, sí. Bacán. Pero sí, luego podemos conversar. Sé que vas a venir el miércoles para la actividad. Quería, pero Ah, mi vuelo sale mañana, en la mañanita. Ya, pero igual bajo un rato para conversar, sigan atendiendo. Listo, muchas gracias. Tengo clase contigo a las 10. No vayas. No vayas. Tienes permiso, dice. Entonces, como decía, el primer punto es el ángulo, el segundo punto es la vegetación, que tenemos que tener mucho cuidado con la vegetación. El tercer punto, que también ha pasado, es asegurémonos de que la cámara esté activa. ¿Por qué? Porque tú te vas, lo instalas, lo colocas, y si te olvidas de activar la cámara, es un mes, 2 meses que no hiciste nada de información. Y eso me ha pasado. En una de las 6 cámaras, llegamos con el equipo de la expedición, instalamos las cámaras y al último una de ellas no se había activado. Entonces son 2 meses de pérdida de información y ese tiempo ya no se recupera jamás. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de la activación de la cámara. Acá sí tenemos que ver lo que es la activación de la cámara. Y probar, claro está, ¿no? de la capacidad de la memoria, cuánto de batería tiene, todos esos detalles. Entonces, creo que esto de acá se ha leído la batería, sí se ha leído la batería. Al estar tanto tiempo fuera, supongo que debe tener una batería potente. Claro, más o menos unas pilas Duracell dura para que la cámara esté en funcionamiento por medio de 6 meses, 7 meses en campo. Esa de acá sí está activa. Entonces, a ver, veamos. Aquí tenemos la parte de el encendido de la cámara, que tiene tres puntos. El primero que está apagado, el segundo que es para poder revisar la información, ¿ok? Aquí nosotros normalmente podemos revisar toda la información que se tiene captada en la misma cámara. Y el tercer punto, el tercer tope, es cuando ya la cámara va a comenzar a captar 4, 3, 2, 1, y es ahí donde la cámara comienza ya a funcionar. Entonces ahí tiene una lucecita que te va a indicar de que la cámara está funcionando. Y se activa por el movimiento. Se activa por el movimiento. ¿Y a cuántos metros tiene que haber un movimiento como para que se active? Esta es la que tiene una distancia, esta cámara tiene una distancia de 120 metros. Entonces puede captar cualquier cosa que se mueva a través de 120 metros, pero siempre y cuando uno lo programe de esa forma. Claro. Pues para lo cual nosotros
lo que hacemos es ingresar al menú y acá tenemos el apartado. Acá tenemos el modo, puede ser, dependiendo de las cámaras, puede ser fotografía y video, puede ser solamente video, solamente fotografía, dependiendo del estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que es, ¿cómo se le llama de acá? Naira 3, lo que es también, había otro programa más que se utiliza para la data. Dependiendo de esos programas que tú vayas a utilizar, va a depender de cómo programarlo, porque hay unos que solamente utilizan fotografía netamente, hay otros que utilizan video para poder hacer la captación, entonces depende de eso. Entonces, cuando se coloca fotografía y video también démonos cuenta y también tomemos en cuenta de que cuando la capacidad de la batería es menor, entonces comienza a disminuir, entonces va a evitar el video y va solamente a tomar fotografías. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Lo video es para cuando tienen tanto capacidad de batería como capacidad de almacenamiento. De ahí tenemos otro apartado que es intervalo. El intervalo que va a tomar la información. Pues si por ejemplo tienes un claro, ¿ya? Y en ese claro tú sabes de que pasan por ejemplo los ajinos, ¿ya? Y varios ajinos van a pasar sí o sí por ahí, entonces la recomendación es de que el tiempo de espera de toma a toma, ¿ya? O de captación, ¿ya? Vaya un poquito más largo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no vas a estar captando a la misma especie, al mismo individuo a cada rato, ¿no? Y vas a tener un montón